En Israel, más de 6 millones de personas votan en la quinta elección legislativa desde el año 2019, en la que 39 partidos están en disputa, pero donde la decisión se reduce en dos bandos. Por un lado, el de Benjamin Netanyahu, juzgado por corrupción, y por otro lado, la debilitada coalición centrista del actual primer ministro Yair Lapid. Nosotros saludamos a Gabriel Ventasgal, él es analista político especializado en Medio Oriente. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Buena mañana ya de martes. ¿Cuál es la situación política de Israel? ¿Por qué tanta traba? ¿Por qué tanto bloqueo, digamos? Y por qué hace ya desde más de 3 años no hay un gobierno pues corriente que realmente se enfoque en la población, en solucionarle los problemas a las personas y no solucionar los problemas internos políticos? Porque el mapa político, a diferencia de ser un mapa político que se centra en la discusión ideológica, se centra en la figura de Netanyahu. Están entre los partidos que apoyan a Netanyahu y los que están en contra, aunque sean partidos nacionalistas. O sea, no se respeta la ideología, sino se ha transformado en una brecha en la persona del primer ministro anterior. ¿Por qué la figura de Netanyahu es tan fuerte, digamos, es tan importante en Israel, sobre todo en este momento? ¿Podríamos estar al frente de un inminente regreso de Benjamin Netanyahu? Además, digamos que parece que todos los casos de corrupción no le han servido en su contra, ¿no? Tres cosas diferentes. La primera, que los casos de corrupción, desde el punto de vista legal, son más endebles de lo que aparentaban. Lo segundo es que Netanyahu tiene acumulado 15 años de primer ministro y además es una persona que tiene mucho carisma y conocimiento acumulado. Y por último, el que tiene mayor posibilidad hoy en día de formar gobierno es Netanyahu si consigue 61 de los 120 escaños del Parlamento. Existe una posibilidad que eso ocurra, pero la posibilidad alternativa no es un gobierno de centro-izquierda, es que vayamos a sextas elecciones. ¿A qué te refieres, Gabriel, con que estos procesos de corrupción de Netanyahu son endebles, son frágiles, no son fáciles de probar? ¿Qué realmente pasa en esos casos entonces? Es que en el caso de corrupción en su contra, lo acusaban de haber sido favorecido por un medio de comunicación a cambio de haber ayudado regulatoriamente al dueño de una empresa de teléfonos, que era también el dueño de la medio de comunicación. La defensa ha logrado demostrar que no hay tal manipulación de los beneficios que le dieron al dueño de la empresa telefónica y que tampoco recibió demasiada cobertura positiva. Y es por eso que es probable que ese caso de corrupción específico caiga. ¿Cuáles son las posibles coaliciones que se pudieran formar? En tu opinión me dices que lo más probable es que realmente sí se vayan a estas sextas elecciones. ¿Estamos más cerca de una sexta elección que de una coalición de gobierno en este momento de la actualidad política israelí? Probabilidad 1. Netanyahu consigue 61 diputados y eso es posible y la coalición la conforma con la extrema derecha y con los partidos ortodoxos judíos. Probabilidad 2, logra convencer a Benny Gantz, un partido de centro, para que se una en un gobierno de rotación. Probabilidad 3, vamos a sextas elecciones. ¿Qué pasa con el actual gobierno de Yair Lapid? ¿Por qué tan debilitada esta alianza? ¿Por qué realmente no, digamos, no funcionó y no se fortaleció para poder gobernar Israel? Porque lo único que unía esta alianza era estar en contra de Netanyahu. Y una alianza sí puede funcionar siempre y cuando no existan problemas. Cuando existen problemas, reflotan los temas ideológicos. Hablemos ahora de un personaje clave que ha surgido en estas quintas elecciones y de los cuales podría ayudar, digamos, en esta coalición fuerte de Netanyahu en el caso de ganar estas quintas elecciones. Itamar Ben-Gvir, ¿por qué tan importante y cómo puede Netanyahu formar una coalición con él para poder gobernar? ¿Qué tanta influencia tiene Itamar, digamos, en la política de Israel? Mira, es un fenómeno digno de analizar y de estudiar y preocupante, porque estamos hablando de una persona que durante los días del asesinato de Rabin apoyaba la violencia contra el primer ministro, que colgó en su casa un póster
de un asesino que mató a musulmanes inocentes en la Cueva de los Patriarcas en Hebrón, y que además representa un partido que es homófobo. Ahora, este partido es preocupante porque capta un montón de voto de excepción de un montón de personas que encuentran que él es la esperanza políticamente incorrecta, un estilo Donald Trump extremizado. Las críticas hacia Netanyahu es que tú te vas a sentar con un hombre así. Lo que no pueden explicar, lo que lo critican a Netanyahu es que ellos lo boicotean a Netanyahu. Entonces no le queda otra alternativa que buscar en su derecha un aliado para formar gobierno. Yo sé que a lo mejor falta mucho, pero digamos, esta importancia de la figura de Itamar y como dices tú, un caso de análisis, podríamos ver en un futuro, a lo mejor no tan lejos, a Itamar Ben-Gvir, el próximo primer ministro israelí, o no llegaría hasta ese punto, digamos, hasta dónde se va a mantener dentro de la política de Israel. Mira, para ser primer ministro de Israel, tú tienes que ser izquierdista dentro de la derecha, y tienes que ser derechista dentro de la izquierda. En este caso, Itamar Ben-Gvir es derechista dentro de la derecha. Por lo tanto, sus posibilidades de lograr formar gobierno, ser primer ministro, son menores. Ahora, Gabriel, quiero hablar también de algo importante, esta última escalada de la tensión entre las fuerzas israelíes y los territorios palestinos que, pues, evidentemente le hemos venido informando estas últimas semanas, ¿no? Esto también cómo ha influido, si sí o no, digamos, en estas quintas elecciones, en esta inestabilidad política del gobierno. Los judíos esperaban a lo mejor otro comportamiento del gobierno. O sea, ¿qué realmente ha aportado esto para la inestabilidad política y también en estas quintas elecciones? Si podemos ver un reflejo de esto en las urnas. Totalmente, y una de las respuestas la dimos antes. Los que están sufriendo atentados o piensan que el gobierno no ha sido suficientemente contundente contra los que hacían atentados, están votando a Ben-Gvir. O sea, él capta el voto de excepción por la situación política de los atentados terroristas. De todas formas, no creo que cambie demasiado porque la gente no habla específicamente de eso. Le preocupa más la situación económica, la importancia de cómo la inflación está afectando la economía local, y nuevamente la figura de Netanyahu en el centro y su personalidad. ¿Cuándo vamos a poder ver, Gabriel, el desarrollo, digamos, de estas elecciones y de hablar de una sexta elección? ¿Cuándo podría ser? Ya sería el año que viene, y mientras tanto entonces Yair Lapid seguiría en el poder, porque evidentemente alguien tiene que estar, ¿no?, al mando del país. Bien, desde el punto de vista práctico, hoy a las 10 de la noche se saben los votos a pie de urna, y yo te aconsejo como colega periodista, no anuncien porque va a ser realmente voto a voto, va a definir, porque como te dije al principio, lo que define esta elección es si Netanyahu logra o no logra 61 bancadas. O sea que es tan estrecho el margen de maniobra que es difícil anunciar a pie de urna el resultado final. Va a tardar 2 días más, y durante ese periodo de tiempo Yair Lapid va a ser ministro temporario hasta que el presidente del Estado cite a los partidos políticos y le asigne durante 28 días a aquel candidato a formar gobierno la posibilidad de conformar tal coalición.